Nuevo capítulo doble ya disponible. Capítulos 4, 5 de Naruto. First Steps. Hola, queridos suscriptores. Aquí traigo el capítulo 4, 5 completos. La misión al país de las olas alcanza su punto más álgido. El equipo 7 enfrenta su primera prueba de fuego Zabuza vs. Kazuhiko. Un duelo de dioses y demonios. El costo de ser un shinobi. Decisiones imposibles y heridas que marcan traición, estrategia y la sombra de gato se cierne sobre todos. Le agradecería si dejan su like. Cada like, comentario y compartir no es solo un número. Es el combustible que mantiene esta historia viva. Su apoyo sería mucho para mí, para que el canal siga creciendo y poder traerles más fanfic de calidad. Estamos construyendo esta leyenda juntos. Su apoyo sería lo mejor para mí. Naruto. First Steps, capítulo 4. Primer round, la humillación necesaria. El sol de la mañana filtrado por el dosel del sendero creaba un ambiente de aparente tranquilidad. El equipo 7 avanzaba tranquilo por el camino, junto a Tazuna, el constructor, para escoltarlo de regreso al país de las olas como estaba previsto en la misión. En la formación, cada uno ocupaba su espacio de manera reveladora. Naruto caminaba al frente, pegado a Tsubasa. Extrañamente, los dos jóvenes estaban sonrojados, absortos en las páginas de aquel librito de Icha Icha que sostenían juntos, cambiando la página cuando terminaban uno de leerla en silencio. Unos pasos atrás, Tsumugi avanzaba con la mirada alerta, fijándose en sus alrededores con la disciplina de una shinobi, pero con el ceño fruncido. Inusualmente enojada, no podía evitar lanzar miradas asesinas hacia los dos pervertidos de sus compañeros, que tenían la cabeza en cualquier lugar menos en la misión. Y, por supuesto, estaba el sensei del equipo, Kazuhiko, caminando a un costado como si flotara, perdido en su propio mundo. Su actitud era de una despreocupación absoluta, sin darle mucha importancia ni a las payasadas de su equipo ni al mismo Tazuna. El anciano constructor, por su parte, solo observaba al equipo de Genin. Un leve gesto de curiosidad se dibujaba en su rostro. Eran ruidosos, disfuncionales y extrañamente organizados a su manera. Estaba claro que eran muy diferentes a cualquier otro equipo que hubiera visto antes. El equipo seguía avanzando sin problemas aparentes, la falsa calma del sendero engañando a todos menos a uno. Pero fue cuando todo tuvo que salirse de control. Kazuhiko reaccionó antes que nadie. Ni siquiera se inmutó. Con una sonrisa, solo seguía caminando junto a su equipo y Tazuna, como si nada estuviera a punto de suceder. Fue entonces cuando, silbando en el aire, varias flechas aparecieron de repente, surgiendo de la espesura como avispas mortales. Su objetivo era claro: Kazuhiko. Pero eso no sería posible. La escena se congeló para el equipo 7. Cuando las flechas no llegaron a su objetivo, y solo quedaron suspendidas a metros de Kazuhiko, vibrando en el aire como si hubieran golpeado un muro de cristal. El equipo 7 y Tazuna reaccionaron tarde, girando con shock solo cuando el peligro ya había sido neutralizado. Sus manos volaban hacia sus herramientas, pero no había necesidad. Cuando lo que parecía un escudo de chakra protegía a Kazuhiko, una barrera invisible e impenetrable que no solo lo protegía, sino que dejaba a las flechas paradas en el aire, impotentes, antes de dejarlas caer al suelo con un crujido seco. ¿Qué? Fue lo único que atinó a balbucear Naruto, sus ojos como platos. Kazuhiko ni siquiera se había molestado en dejar de sonreír. De entre la maleza, con movimientos torpes pero amenazantes, varios mercenarios aparecen entre los árboles, rodeándolos. Sus rostros mostraban una mezcla de codicia y nerviosismo. Oye. Ustedes entreguen al anciano y prometemos que los dejaremos ir, shinobis de Konohagakure. Gritó uno de los mercenarios con una lanza en mano, tratando de sonar convincente mientras blandía su arma. La reacción de los genin fue instantánea. Naruto, Tsumugi y Tsubasa sacaron sus armas, adoptando posiciones de combate. Los kunais brillaron bajo el sol y un rollo de pergamino se desenrolló en las manos de Tsumugi. El miedo inicial se transformó en determinación. Pero Kazuhiko levantó su mano con calma, para indicarles a sus alumnos que se detuvieran. La orden era clara y silenciosa. No era necesario que ellos intervinieran, que él mismo se encargaría de todo. Pero, Sensei, protestó Naruto, sin apartar la vista de los mercenarios. Kazuhiko no respondió. Solo dio un paso al frente, colocándose entre su equipo y la amenaza.
Su sonrisa se había desvanecido, reemplazada por una expresión de fastidio aburrido. No era la mirada de un guerrero que se prepara para luchar, sino la de un adulto a punto de lidiar con un trámite tedioso. «Ustedes», dijo Kazuhiko, con una voz tan fría que hizo bajar la temperatura del lugar. «Están interrumpiendo nuestro paseo». El silencio que siguió fue roto por un sonido metálico. «Clan». Uno de los mercenarios dejó caer su arma. El acero golpeó una piedra en el camino. El hombre estaba pálido, sudando frío, y su mirada estaba fija en Kazuhiko con un terror primal. Ese hombre es», dijo el mercenario, muy asustado, con la voz quebrada por el pánico. Tragó saliva con fuerza, como si las palabras le quemaran la garganta. Kazuhiko Uzumaki. Gritó, finalmente, como si anunciara a la misma muerte. El efecto fue instantáneo. Los demás mercenarios, al escuchar quién era, abrieron los ojos de par en par, y sus pupilas se contrajeron hasta convertirse en puntos. El nombre resonó entre ellos como un trueno, propagando una ola de puro terror. Otro dejó caer su arco. Un tercero dio un paso atrás, tropezando con sus propios pies. El mismo aire pareció volverse pesado. El nombre Kazuhiko Uzumaki había disuelto por completo cualquier intención de lucha. Ahora solo había un deseo: escapar. Naruto, al escuchar que llamaron a su sensei Uzumaki, abrió los ojos de par en par, una sacudida de asombro recorriendo su cuerpo. Su mente se llenó de un zumbido de preguntas. ¿Uzumaki? ¿Kazuhiko sensei es un Uzumaki? ¿Como yo? ¿Es de mi familia? Pero dejó eso de lado. No era tiempo para pensar en eso. Con un esfuerzo visible, sacudió la cabeza y clavó la mirada en los mercenarios que huían. Su entrenamiento, aunque básico, le decía que no podían permitir que escaparan para alertar a posibles más enemigos. Apretó el kunai en su mano, su conflicto personal momentáneamente suplantado por el deber de un shinobi de Konoha. Al final, lograron capturar a uno de los mercenarios. El más lento y asustado del grupo, ahora lo tenían atado a un árbol. La estructura del tronco crujía con sus inútiles forcejeos. El equipo los rodeó, cada uno con su método de interrogatorio. Tsumugi le apuntó con su arco y una flecha, su mirada fría y precisa. No titubeaba. Era una amenaza limpia y profesional. Tsubasa tenía su katana en la garganta del mercenario, la hoja brillante ya presionando ligeramente contra su piel. Un solo movimiento tembloroso y la situación se volvería irreversible. Pero la verdadera amenaza para el mercenario era el silencio de su sensei. Y Naruto, siendo Naruto, perdido aún en las palabras de ese mercenario. Kazuhiko Uzumaki, murmuró para sí, sin poder quitárselo de la cabeza. Su mirada iba del mercenario aterrorizado a la espalda impasible de su sensei, tratando de encajar las piezas de un rompecabezas que no sabía que existía. El mensaje era claro. Hablaba, o las shinobis se encargarían de él. Pero el mayor terror no estaba en las armas, sino en el hombre de pelo oscuro que los observaba todo con una sonrisa que no prometía misericordia, sino indiferencia absoluta. Fue entonces cuando Kazuhiko rompió su silencio. Su voz sonó divertida, casi cantarina, como si propusiera un juego. Bueno, ¿vas a querer hablar, o te juro que dejo a la niña de las coletas hacer lo que quiere contigo? Dijo Kazuhiko, haciendo un gesto despreocupado hacia Tsumugi. El mercenario tragó saliva. Su mirada, llena de un pánico que lo paralizaba, iba de Kazuhiko a Tsumugi. La niña no había flaqueado. Su flecha seguía apuntando fijamente a su ojo, y en sus ojos no había rastro de duda o piedad, solo una paciencia mortal. Y algo pasó por su cabeza. Un cálculo rápido y aterrador. La mocosa parecía peor que Kazuhiko. El hombre era una leyenda, una fuerza de la naturaleza que podía vaporizarte sin esfuerzo. Pero ella parecía el tipo de persona que disfrutaría del proceso. Hablo. Escutió el mercenario, rompiendo el silencio con un grito desesperado. Zabuza. El demonio del niebla, Zabuza Momochi, es quien nos contrató. Él es el que quiere al constructor muerto. La confesión salió de un tirón. El miedo a lo desconocido, a la crueldad fría y metódica que vio en los ojos de la genin de las coletas, había sido más persuasivo que cualquier demostración de poder de su sensei. Zabuza Momochi, dijo Kazuhiko para sus adentros, el nombre resonando con un significado que solo él parecía comprender.
No era sorpresa, sino la confirmación de un fastidio mayor. Pero una idea más urgente cruzó su mente. Entonces su mirada cambió, barriendo el perímetro con una rapidez que antes no tenía. En busca del anciano Tazuna. El lugar donde el constructor había estado estaba vacío. Solo unas hierbas pisadas indicaban una huida apresurada. «Qué extraño», murmuró Kazuhiko, y por primera vez su voz perdió el tono de diversión. «No está con nosotros». Los genin, al oírlo, giraron la cabeza. La flecha de Tsumugi bajó 1 milímetro. La katana de Tsubasa se separó 1 centímetro del cuello del mercenario. Naruto dejó de lado sus cavilaciones sobre el apellido Uzumaki. «Y de seguro se está en camino él solo al país de las olas», concluyó Kazuhiko, con una calma que resultaba más aterradora que cualquier grito. El viejo había preferido arriesgarse con un asesino como Zabuza antes que confiar en ellos. Eso, más que cualquier enemigo, era una humillación para un shinobi. La misión había escalado de escolta a búsqueda y rescate en cuestión de segundos. En el país de las olas la llovizna constante y la niebla espesa eran el telón de fondo perfecto para el intercambio. En un muelle abandonado, un hombre bajito llamado Gato miraba con nerviosismo a su alrededor antes de entregar una maleta llena de ryo al mercenario Zabuza. El dinero cambió de manos con una frialdad que helaba más que el clima. Zabuza, envuelto en su aura intimidante, era frío y hacía sus trabajos rápido. No había espacio para la charla o las amenazas vacías en su metodología. La maleta era la confirmación, no el objetivo. Él no perdería tiempo en tonterías, tampoco jugaba. Cada segundo era un recurso, cada movimiento un cálculo. Su filosofía era simple. Identificar el objetivo, eliminar el obstáculo, cobrar. Y en este caso, quien tenía que exterminar era el viejo Tazuna. Nada más, nada menos. Su objetivo y su paga. Un nombre, una tarea, un precio. La complejidad moral era un lujo que los shinobi de su calibre no podían permitirse. Con la transacción completa, Zabuza se volvió, desapareciendo en la niebla con la misma rapidez con la que había llegado. El mensaje era claro. La cacería había comenzado oficialmente. El reloj corría en contra de Tazuna, y de cualquiera que estuviera lo suficientemente tonto como para interponerse en su camino. En algún lugar de la costa, camino al país de las olas jadeando, con el corazón golpeándole el pecho como un tambor de pánico, Tazuna corría hasta llegar al muelle donde un barco lo esperaba. Era una embarcación pequeña y destartalada, perfecta para pasar desapercibida. Para llevarlo al país de las olas. A casa. O al menos, a la lucha por salvarla. El capitán, al verlo, preguntó si era él solo. Su mirada escrutó la penumbra detrás del anciano, buscando a los shinobi prometidos que garantizarían un viaje seguro. Tazuna, asustado, dijo que él solo era. La mentira le quemó la lengua, pero el miedo a que aquellos niños y su sensei de sonrisa aterradora no fueran rival para el demonio del niebla era más fuerte. Sí, soy solo yo. Tenemos que partir ahora mismo. Su voz sonó áspera, cargada de una urgencia que rayaba en el histerismo. El capitán, haciendo caso al terror genuino en los ojos del hombre, asintió con gesto grave. No era momento de hacer más preguntas. Se preparó para zarpar. Las cuerdas se soltaron, la vela se desplegó con un sonido seco y el casero comenzó a separarse lentamente del muelle, llevándose consigo a un Tazuna que miraba hacia la costa con una mezcla de alivio y un terror renovado. Se había librado de sus protectores, pero ahora estaba completamente solo en el punto más peligroso de todo el viaje. El mar abierto, donde ni siquiera un dios podría escuchar sus gritos. El barco comenzaba a separarse lentamente del muelle, y con él, el corazón de Tazuna. Pero tampoco podía subestimar a un shinobi. No era veloz y rápido, era infinitamente más. Oye, anciano. Tengo muchas preguntas en mi cabeza y quiero las respuestas, dijo la voz de Kazuhiko, clara y cortante como el filo de un kunai, llegando desde el muelle que creía estar dejando atrás. Tazuna, asustado, se da vuelta para observarlos, y el terror lo paralizó por completo. Allí estaban. Kazuhiko parado en el borde del muelle con las manos en los bolsillos, como si hubiera estado esperando todo el tiempo. Y también los 3 genin, ligeramente jadeantes pero con miradas firmes fijas en él. Que no entendían cómo habían llegado al barco. Habían cubierto la distancia que a él le tomó minutos de carrera desesperada, en lo que parecieron ser segundos.
Para Naruto, Tsumugi Tsubasa, era una demostración más del abismo que los separaba de su sensei. Para Tazuna, era la confirmación de que había subestimado monstruos. ¿Cómo? Fue lo único que pudo balbucear el anciano, viendo cómo la brecha de agua entre el barco y el muelle ya no era un escape, sino una trampa humillante. Kazuhiko no sonreía. Su paciencia, por fin, se había agotado. La voz de Tazuna perdió toda su soberbia, dejando solo el sonido áspero de la verdad y el miedo. Mientras el barco se mecía suavemente, comenzó a hablar, sus palabras dirigidas a Kazuhiko, pero su mirada perdida en el recuerdo de un sueño que se tornó pesadilla. Yo soy el constructor de un puente, confesó, la voz cargada de un peso que iba más allá de la madera y el clavos. Un puente que los tenía que conectar a otras aldeas y pueblos, un comercio para el país de las olas. Por un momento, un destello de orgullo iluminó sus ojos cansados. Todos estábamos felices por primera vez en décadas, veíamos un futuro. Un camino para salir de la pobreza, para que nuestros hijos no tuvieran que mendigar o robar. Era nuestra esperanza. Entonces, su expresión se nubló, ensombrecida por un rencor profundo. Pero todo se fue al demonio cuando Gato llegó, escupió el nombre como si fuera veneno. Ese maldito mercader sin escrúpulos, tomó el país bajo su poder. Controla los muelles, el poco comercio que teníamos, todo. Y nuestro puente significa el fin de su monopolio. Significa libertad. Y él no puede permitirlo. La confesión estaba hecha. La misión C-Rank había revelado su verdadero rostro. Una peligrosa misión B-Rank o incluso A-Rank, con un enemigo que no eran simples bandidos, sino un cártel criminal con recursos para contratar a un mercenario como Zabuza. La voz de Tazuna se quebró, cargada de una culpa y una desesperación que iban más allá del miedo. Miró a Kazuhiko y a los Genin, y por primera vez, mostró la profunda vulnerabilidad que había estado ocultando bajo su actitud testaruda. Mi pueblo me dejó la esperanza en mí, confesó, con un hilo de voz. Reunimos cada moneda, cada gramo de arroz que pudimos ahorrar, para poder traer ayuda a nuestra casa. Confiaron en que yo, un simple constructor, podría encontrar a alguien que nos salvara de Gato. Hizo una pausa, tragando saliva con dificultad antes de continuar, su mirada perdida en el suelo. Pero no podía pagar a un equipo importante, tampoco a un equipo pequeño, reconoció, con amargura. Lo que juntamos apenas alcanzaba para lo más barato, para una misión de bajo rango, así que mentí. Mentí en la solicitud de la misión. Finalmente, alzó la vista, y sus ojos brillaban con la humillación y el fracaso. La esperanza que me entregó mi pueblo no sirvió, susurró, derrotado. Y ahora, no solo he fallado, sino que los he condenado a una ira aún mayor. Rato no nos perdonará por haber intentado esto. La verdad, completa y cruda, quedó flotando en el aire salobre del muelle. El anciano ya no era un cliente problemático, sino el representante de un pueblo entero al borde de la desesperación, que había apostado todo en una última carta, y había perdido. Kazuhiko soltó un suspiro que sonaba más a fastidio resignado que a enfado. Su mirada, ahora cargada de una lucidez que todo lo penetraba, se clavó en Tazuna. ¡Ay, anciano! Personas como ustedes, por no decir la verdad, me ponen en problemas, dijo, pero su tono no era de reproche, sino de constatación. Era el fastidio de un adulto que tuvo que seguirle el juego a un niño testarudo. Luego, una sonrisa astuta, casi imperceptible, se dibujó en sus labios. Pero ¿sabes qué, anciano? Yo no soy idiota. Tampoco lo es el Hokage, Hiruzen. El impacto de esas palabras hizo que hasta la brisa marina pareciera detenerse. Los Genin contuvieron la respiración. Sabíamos sobre el problema del país de las olas, reveló Kazuhiko, su voz clara y cortante. Nuestra red de inteligencia no duerme. Sabíamos de Gato, de su tiranía, de vuestro puente, y de vuestro orgullo. Hizo una pausa, dejando que la verdad se asentara como una losa. Pero ustedes tan orgullosos, tampoco nos dejarían ayudar, continuó, con un deje de ironía. Un pueblo entero, demasiado digno para pedir limosna, pero demasiado desesperado para pagar el precio justo. Entonces esperamos. Esperamos a que uno de ustedes llegue rogando a nuestras puertas. O, en su caso, mintiendo en ellas. Kazuhiko dio un paso al frente, su figura pareció hacerse más grande. Así que no, constructor. No estás usando a Konoha.
Konoha te está usando a ti, como la excusa perfecta para meter la mano en este asunto y limpiar esta plaga llamada gato. Tu mentira solo adelantó lo que era inevitable. La misión había cambiado para siempre. Ya no era una escolta. Era una intervención estratégica. Y el equipo 7 no eran simples protectores. Eran la punta de lanza. Kazuna y los chicos, al escuchar eso, abrieron los ojos. La revelación fue como un rayo que disipó la niebla de la desesperación. No era un rechazo, era todo lo contrario. ¿Eso significa que ayudarán a mi pueblo? Preguntó Kazuna, a punto de llorar, su voz era un hilo de esperanza renaciente, temblando con la emoción contenida de meses de angustia. Kazuhiko lo miró, y por primera vez, su sonrisa no era de burla o fastidio, sino de una certeza absoluta, tan firme como las bases del puente que el anciano soñaba construir. Claro, anciano. Para eso somos los salvadores, dijo Kazuhiko, poniendo una sonrisa que lo decía todo. Una sonrisa que hablaba de un poder tan inmenso que podía permitirse el lujo de ser benévolo, de una voluntad que no necesitaba pedir permiso. Gracias. Muchas gracias. Dijo Kazuna, llorando de repente, dejando salir las lágrimas que había contenido durante tanto tiempo. El peso de una nación entera pareció escurrirse por sus mejillas, mezclándose con la sal del mar. Muchas gracias. Entonces, Kazuhiko giró ligeramente, su mirada abarcando a sus alumnos, que lo observaban con una mezcla de asombro y admiración. Y como si les estuviera dictando la lección más importante, declaró con una voz que no admitía réplica. Nadie me manda a mí. Yo hago lo que quiero. Y si yo quiero, ayudaré a esta gente. No era la voluntad de Konoha. No era una orden del Hokage. Era la ley de Kazuhiko. Y esa noche, en ese muelle, esa era la ley más poderosa del mundo. En Konoha, oficina del Hokage Masashi solo miraba por la ventana de su oficina a Konoha, observando la aldea que dormía en una paz frágil. Detrás de él, Hiruzen estaba sentado en el sofá, la pipa entre sus dedos, liberando lentos anillos de humo que enmarañaban sus pensamientos. El silencio se quebró con una duda que resonaba en la habitación. A veces me pregunto si fue buena idea dejar ir al equipo completo al país de las olas, preguntó Hiruzen, su voz cargada con el peso de quien envía a jóvenes a la oscuridad. Masashi se volvió, con una calma que contrastaba con la inquietud del Hokage. Tranquilo, Hiruzen-sama, respondió Masashi, su voz era un manto de serenidad. Kazuhiko los cuidará bien. A lo que Hiruzen sonrió, una expresión que mezclaba el alivio con la nostalgia. Conocía bien a Kazuhiko. Conocía su poder, su astucia y esa lealtad feroz que lo definía. No había mejor guardián para los herederos de Konoha. La mirada de Masashi regresó a la ventana, perdida en el horizonte más allá de las murallas, hacia donde su hermano y su legado enfrentaban su primera gran prueba. Solo cuida bien a Naruto, Kazuhiko, se dijo a sí mismo Masashi, en un susurro tan íntimo que solo los fantasmas de la oficina pudieron oírlo. Era una plegaria, una orden y una esperanza, todo en una. La confianza era absoluta, pero el corazón de un hermano, incluso el del hombre más poderoso, nunca deja de latir con un poco de miedo. En el país de las olas, un puesto de tango, la niebla matinal se colaba entre los edificios decrépitos del puerto. En un rincón, Zabuza estaba en un puesto de dango, comiendo tranquilo. Su inmensa figura era un contraste absurdo contra la fragilidad del pequeño puesto de madera. Su Kubikiritsu descansaba a un lado de él, apoyada contra la pared como si fuera una herramienta más. Pero todos sabían que esa herramienta había segado más vidas que las que el dueño del puesto había hecho daños. Qué aburrido es esperar la llegada de ese viejo, dice Zabuza, aburrido, a los trabajadores del puesto, quienes, pálidos y con las manos temblorosas, estaban asustados por la presencia de ese monstruo. No se atrevían a mirarlo directamente. Al ver su terror, una sonrisa cruel se dibujó en su rostro bajo las vendas. Oh, vamos, chicos. No me tengan miedo, dice Zabuza en forma de burla, su voz un retumbo fingidamente jovial que no llegaba a sus ojos fríos. Solo soy un cliente, con hambre. Dio un mordisco final a su brocheta. El aburrimiento de esperarlo estaba matando. Cada segundo de inactividad era un insulto a su naturaleza. Pero se recordó a sí mismo el objetivo final, el único lenguaje que realmente entendía.
Pero todo sea por esos ríos, murmuró para sí, el sonido metálico imaginario de la recompensa siendo suficiente para calmar su impaciencia, por ahora. La calma era solo la superficie. Debajo, el depredador esperaba, y su hambre iba mucho más allá de unos simples dulces de arroz. En el barco, rumbo al país de las olas, las aguas grises del mar se abrían frente a la proa, pero en el barco, la atención de Tsubasa, Naruto y Tsumugi no estaba en el paisaje. Sus miradas se clavaban en la espalda de su sensei, quien contemplaba la niebla que se densificaba en la distancia como si estuviera admirando un atardecer. Una misma idea, un mismo terror, resonaba en sus mentes, uniéndolos en un silencioso pacto de incredulidad. Este loco nos está mandando con la muerte. La imagen de Zabuza Momochi, el demonio del niebla, se cernía sobre ellos. Habían sentido el peso de su presencia incluso a través del relato del mercenario. ¿Cómo era posible que los enviaran, a ellos, unos genin, contra una leyenda así? Pero sin saberlo, Kazuhiko sabía lo que ellos tres pensaban. No necesitaba el Sharingan para leer la duda que emanaba de ellos como un vapor frío. Podía sentirlo en su silencio antinatural, en la rigidez de sus posturas. Una sonrisa casi imperceptible asomó en sus labios. No era una sonrisa de desprecio, sino la de un maestro que ve a sus alumnos al borde de un precipicio de aprendizaje. No se giró. No les dio un discurso motivacional. Solo dejó que su voz, calmada y clara, se cortara a través del ruido de las olas y de sus miedos. Relájense, dijo, sin volverse. Si quisiera que murieran, los habría dejado con los mercenarios. Esto no es un suicidio. Es su primer examen real. Sus palabras no eran un consuelo, eran un desafío. Y en el corazón de ese desafío yacía una verdad que ellos aún no podían comprender. La persona más peligrosa en ese barco, y pronto en todo el país de las olas, no era Zabuza. Era el hombre que los guiaba directo hacia él. La tensión a bordo se cortó con el grito del capitán. Costa a la vista. La línea gris de tierra y los contornos fantasmales de los muelles del país de las olas emergieron de la niebla. Fue como si se hubiera accionado un resorte. Los tres genin agarran sus armas, listos. Kunais brillaron en las manos de Naruto, el arco de Tsumugi tensó su cuerda silenciosamente y Tsubasa ajustó el agarre de su katana. La respiración entrecortada y los músculos tensos delataban el miedo convertido en alerta máxima. Tasuna levanta la cabeza para observar cómo llegan, una mezcla de esperanza renovada y ansiedad retorciéndose en su estómago. Estaban más cerca que nunca, pero también lo estaba el peligro. Y Kazuhiko solo sonríe. Mientras sus alumnos se preparaban para la supervivencia, él permanecía sereno, con las manos en los bolsillos, contemplando la costa que se acercaba. No era la sonrisa de un hombre aliviado, sino la de un cazador que ve acercarse su presa. O, quizás, la de un maestro a punto de dar la lección más importante. Porque en lo único que pensaba, con una calma aterradora, era en esperando una cosa: encontrarse con Zabuza Momochi. Para los genin, era una pesadilla. Para Tazuna, una sentencia. Pero para Kazuhiko Uzumaki, solo era el comienzo de un espectáculo que había estado esperando, y el escenario perfecto para mostrarle a su equipo lo que realmente significaba el poder. El equipo, junto a Tazuna, comenzó a avanzar con cautela por el camino que llevaba hacia la costa norte de la isla. La niebla era más espesa aquí, y el silencio, demasiado cargado. Tras un corto trayecto, la estructura se alzó ante ellos, fantasmagórica en la bruma. Era un coloso de hormigón y acero a medio hacer, un esqueleto de esperanza que se extendía sobre el mar gris. Pilares se elevaban como gigantes dormidos, y el tablero del puente se perdía en la niebla a medio camino. Este es el puente, anunció Tazuna, y su voz, por primera vez, no sonó a miedo, sino a un orgullo obstinado. Si lo logramos terminar, lograremos sacar a nuestro país de la pobreza y mandar al diablo a Gato. Señaló la imponente estructura con un gesto que mezclaba la desesperación con la terquedad. Era necesario terminar el puente para poder liberarse de Gato, explicó, clavando la mirada en la obra inconclusa. Es nuestra única ama. Gato tendría que retirarse, porque de seguro shinobis de Konohagakure le caerían encima cuando este puente esté terminado. Su plan, aunque arriesgado, tenía una lógica fría. El puente no era solo concreto. Era un faro.
Una declaración tan clara de que el país de las olas volvía a conectar con el mundo, que Konoha no tendría más remedio que intervenir para proteger su inversión y asegurar la ruta comercial. La mera existencia del puente terminado sería el fin del monopolio de Gato. Era una apuesta desesperada, pero era la única que tenían. El equipo estaba a punto de seguir su camino. El refugio por ahora sería la casa de Tazuna, un lugar para planificar y descansar. Pero no dieron ningún paso más. Un silbido agudo, violento, cortó el aire antes de que sus cerebros pudieran procesar el peligro. Algo enorme y letal giraba hacia ellos desde la niebla. Kazuhiko solo puso una sonrisa. Un gesto de fastidio divertido, como si un mosquito hubiera zumbado demasiado cerca. Y entonces, la Kubikiritsu de Zabuza cortó el aire, la gigantesca cuchilla de acero girando como una hoja mortal destinada a segar vidas en un solo y catastrófico barrido. Pero no llegó muy lejos. El sonido metálico y siniestro se extinguió de golpe. Porque simplemente quedó suspendida en el aire, vibrando con un zumbido de energía contenida. La niebla se arremolinó alrededor de ella, revelando que estaba detenida a pocos metros de Kazuhiko, como si hubiera chocado contra un muro de cristal invisible. No hubo explosión, ni choque. Solo una parada absoluta, antinatural. Los tres genin abren los ojos, no por el impacto, sino por la presión de chakra que de repente saturó la atmósfera. Era una densidad opresiva, un peso que les dificultaba respirar y que emanaba directamente de su sensei, quien ni siquiera había alterado su postura relajada. La niebla, entonces, habló. Impresionante, roncó una voz profunda que salía de todas direcciones. Detener mi espada sin un sello, ¿quién diablos eres tú? Kazuhiko, con la sonrisa aún intacta, finalmente alzó la voz. Solo un sensei de paseo con sus alumnos, respondió, su tono era casual, como saludando a un vecino. Parece que tienes mala puntería, demonio del niebla. La niebla se agitó y de ella emergió la imponente figura de Zabuza Momochi, recogiendo su Kubikiritsu que ahora yacía inerte en el suelo. Una sonrisa forzada, cargada de una tensión nerviosa, se dibujó bajo sus vendas. Vaya, pero miren quién es, Kazuhiko Uzumaki. ¿Cuánto tiempo, viejo rival? Dijo el demonio de la niebla, proyectando una confianza que no sentía, intentando enmarcar este encuentro como algo entre iguales. Pero lo que no esperó fue la respuesta de Kazuhiko. Kazuhiko lo miró con la misma curiosidad vacía con la que se observa un insecto poco común. Su cabeza se ladeó ligeramente, y con una sinceridad que cortaba más que cualquier espada, preguntó. ¿Quién eres tú? Dijo Kazuhiko, pensativo, escaneando el rostro de Zabuza como si rebuscara en los archivos polvorientos de su memoria y no encontrara nada. El silencio que siguió fue más ensordecedor que cualquier estruendo. La niebla misma pareció congelarse. Los genin contuvieron la respiración. Tazuna sintió que el mundo se detenía. Zabuza, el hombre que hacía temblar naciones, había sido borrado. Para Kazuhiko, no era un viejo rival. No era una leyenda. No era nada. El silencio se extendió, pesado y incómodo. Zabuza no dijo nada. Su rostro, oculto tras las vendas, era un mar de furia contenida y cálculo frío. En su mente solo pasaban varias cosas, un torbellino de orgullo herido y pragmatismo profesional. Mierda. Enfrente de mí tengo a uno de los 4 hombres más poderosos del mundo, y no recuerda mi nombre. Pero qué gran humillación. La quemazón del desprecio recorrió su cuerpo. Durante años, su nombre había sido un susurro de terror. Ahora, era tan insignificante que ni siquiera merecía un lugar en la memoria de una leyenda. Pero no es como si me importara eso, se obligó a pensar, ahogando su orgullo en las frías aguas de la lógica. Nah. Lo único que quiero es asesinar a ese viejo y cobrar mi recompensa. Su mirada, fría como el acero de su espada, se deslizó desde la figura impasible de Kazuhiko hasta el tembloroso Tazuna. El objetivo no había cambiado. Solo el obstáculo se había vuelto infinitamente más grande. Pero un profesional no se echaba atrás por un obstáculo, solo recalculaba la ruta. Incluso si esa ruta era, casi con seguridad, un suicidio. Zabuza se puso en posición de ataque, listo para lanzarse. Cada músculo de su cuerpo era un resorte de pura intención asesina. La presión de su odio y su chakra se volvió casi tangible, aplastante para los aprendices. Los genin no sabían qué hacer.
Se sentían paralizados entre el monstruo frente a ellos y el muro impasible que era su sensei. Sus armas les parecían juguetes inútiles. Pero las siguientes palabras de su sensei fueron su misión. Lleven a Tazuna a un lugar seguro. La voz de Kazuhiko sonó clara y calmada, cortando la tensión como un cuchillo. Y déjenme a mí. Hizo una pausa breve, y una chispa de diversión genuina brilló en sus ojos mientras observaba a Zabuza, como un gato que va a jugar a un ratón. Quiero divertirme un poco, dijo Kazuhiko. Fue la señal. La duda en los genin se transformó en acción inmediata. Agarraron a Tazuna y comenzaron a retroceder, alejándose del epicentro de la tormenta que estaba a punto de desatarse. No era una retirada por cobardía, era una retirada táctica bajo las órdenes de su líder. Kazuhiko, por su parte, finalmente giró completamente hacia Zabuza, su sonrisa ahora amplia y desafiante. Bueno, dijo, frotándose las manos. Ahora que no hay testigos frágiles, ¿qué tal si jugamos en serio, demonio? Zabuza solo se movió y desapareció de su lugar. No fue un simple body flicker. Fue una disolución en la niebla misma. Zabuza era un rayo, un destello de pura velocidad asesina. Porque ya estaba enfrente de Kazuhiko, materializándose como un fantasma surgido del vapor, con la Kubikiricha a metros de Kazuhiko, el filo hambriento a un suspiro de rebanar carne y hueso. Pero Kazuhiko solo tuvo que levantar su mano derecha. No fue un bloqueo, no fue un golpe. Fue un gesto de desprecio, como espantar una mosca. Un impulso de chakra invisible, puro y aplastante, salió de su palma e impactó contra Zabuza con la fuerza de un tren. El resultado fue instantáneo. Para mandar a volar a Zabuza por el aire, lanzándolo como un trapo hacia atrás a través de la niebla, como si fuera nada. Sin embargo, el cuerpo de Zabuza se deshizo en el aire antes de estrellarse contra el suelo. No era más que un clon de agua. Pero Zabuza también sabía cómo jugar al mismo, al gato y ratón. Su voz surgió de todas partes a la vez, un susurro burlón y frío que resonaba en la niebla. No eres el único que puede divertirse, Uzumaki. La niebla es mi campo de juego. El verdadero Zabuza estaba en alguna parte, acechando, reorganizando su estrategia. Había entendido que no podía ganar con fuerza bruta, así que cambiaría las reglas del juego. El cazador se había convertido en presa, pero una presa extremadamente peligrosa que conocía cada recoveco de su territorio. La voz de Kazuhiko cortó la burla de Zabuza desde la niebla, clara y dueña de la situación. Vaya, ¿también quiere ser el gato?, dijo, con un tono de diversión condescendiente. Pero así no es el juego. Hizo una pausa dramática, mientras su chakra comenzaba a vibrar a su alrededor. Porque yo soy el gato, y tú el ratón, demonio. Dijo Kazuhiko y, con su mano izquierda levantada, comenzó a dar vueltas. No formaba sellos. Su mano trazaba un círculo lento y deliberado en el aire, como si estuviera enrollando un hilo invisible. Con cada giro, la atmósfera pesada comenzó a cambiar. Y de un solo movimiento, toda la niebla del lugar comenzó a desaparecer. No se disipó lentamente con el viento. Fue como si un gigantesco ventilador invisible la succionara, retirándose en espirales hacia la palma de su mano. En cuestión de segundos, la visibilidad quedó clara, revelando el puente inconcluso, el mar gris, y la figura de Zabuza, ahora completamente expuesta a varios metros de distancia, con su Kubikirich en guardia. Pero eso no hizo que Zabuza tuviera miedo. Al contrario. Su postura se volvió más agresiva, más bestial. Había perdido su escudo, pero no su terreno. Vaya. Pero aún así, este sigue siendo mi terreno, rugió el demonio, cargando hacia adelante, convirtiendo su rabia y su orgullo herido en un ataque frontal y desesperado. Y aquí, yo mando. El juego había cambiado. Ya no era una partida de escondites en la niebla, sino un duelo cara a cara entre un dios y un demonio que se negaba a caer. Zabuza avanza rápido contra Kazuhiko, un torrente de músculo, acero y odio puro. La Kubikirich silbó en un arco mortal destinado a cortar a Kazuhiko en dos. Pero Kazuhiko solo tuvo que dar un paso. Un movimiento minimalista, casi despreocupado, que colocó su cuerpo a centímetros de la trayectoria de la hoja gigante. El aire desplazado por la cuchilla agitó su ropa. De repente, Zabuza y Kazuhiko estaban a metros de sus caras. Cuerpo a cuerpo. El aliento del demonio, caliente y áspero, chocaba contra la calma glacial de Kazuhiko.
No eres un dios, escupió Zabuza, sus ojos inyectados en sangre clavados en los de su rival. Eres un humano que sangra, y lo voy a demostrar. Dijo el demonio. Fue un juramento, un grito de guerra contra lo imposible. Entonces, de un solo movimiento, ellos dos desaparecen al mismo tiempo. No hubo un destello, sino una ruptura en la realidad. Un estallido sónico marcó el lugar donde estaban, y el sonido metálico de choques sobrehumanos comenzó a llover desde todos los puntos a la vez, invisible para el ojo normal. Iniciando una batalla que ya no era de fuerza contra fuerza, sino de voluntad contra voluntad, en una dimensión donde solo los más fuertes podían percibir el verdadero combate. Capítulo 5. Primer round, la humillación innecesaria, parte 2, volvemos varias horas atrás, la lujosa pero mal iluminada oficina de Gato olía a alcohol barato y miedo. Gato estaba sudando frío porque, enfrente de él, sentado en el sillón como si fuera su casa, estaba Zabuza, aburrido. El mercenario no solo ocupaba físicamente el espacio, lo dominaba. Sus botas embarradas descansaban sobre el costoso escritorio, y la temible Kubikirich descansaba contra el respaldo del sillón, un recordatorio mudo de por qué todos en la habitación estaban al borde del pánico. ¿Y para qué me quieres contratar? Habla, enano, dice Zabuza, aburrido, en el sillón, sin molestarse siquiera en mirarlo. Jugueteaba con un kunai, haciéndolo girar sobre su dedo con una velocidad hipnótica y letal. Gato, con la voz temblando, habla. Le costaba tragar saliva, y sus manos no podían mantenerse quietas. Necesito que mates a alguien, logró decir, casi en un susurro. Zabuza dejó de girar el kunai. Lo atrapó con un chasquido seco y por fin giró la cabeza. Sus ojos, visibles a través de las vendas, se posaron en Gato con la intensidad de un depredador que acaba de oler sangre débil. ¿Ah, sí? Su voz era un ronquido bajo, cargado de desinterés profesional. ¿Quién es el pobre diablo que se cree lo suficientemente importante como para que me moleste? Gato se aferró al borde de su escritorio, buscando algo de coraje. Un constructor, tartamudeó. Su nombre es Tazuna. Está construyendo un puente. Si lo termina, mi negocio aquí se hunde. Zabuza soltó una risa corta y seca, un sonido que no tenía nada de alegre. Un constructor. Patético. Sus ojos barrieron la habitación, desde las alfombras caras hasta los guardias temblorosos. Matar a un anciano por unas monedas. ¡Qué bajo hemos caído! Se levantó del sillón de un solo movimiento fluido, recogiendo su espada gigante como si no pesara nada. Pero un trabajo es un trabajo, se encogió de hombros. Tu dinero huele tan mal como tus negocios, enano, pero lo aceptaré. Considera a tu constructor muerto. Antes de que Gato pudiera agradecer o sentir alivio, Zabuza ya se había desvanecido por la ventana, dejando atrás solo el viento frío de la noche y el silbido de su partida. El trato estaba hecho. La sentencia, dictada. Volviendo al presente actual, el puente inconcluso, el silencio del puente era engañoso. En realidad, el aire vibraba con una energía frenética. Zabuza desaparece como un parpadeo de un lugar a otro, creando un caleidoscopio de afterimajes en el aire limpio. Su estrategia era clara. Velocidad pura, movimiento constante. Un torbellino de acero y vendas que giraba alrededor de Kazuhiko. Intentó distraer, o lograr volver loco a Kazuhiko con este despliegue de velocidad sobrehumana. Que el ojo humano, e incluso el de un shinobi experimentado, fallara. Que la frustración lo llevara a cometer un error, a abrir una mínima brecha en su guardia impasible. Pero Kazuhiko estaba calmado. En el centro del huracán, era la quietud personificada. No adoptó una pose de combate elaborada. Sus pies apenas se movían, realizando ajustes mínimos y perfectos. Sus ojos seguían a Zabuza, con una calma aterradora. No se movían de un lado a otro de forma frenética. Su mirada era un foco láser, un Predator's Gaze que trazaba la trayectoria hiperbólica del demonio sin perder un solo micromovimiento, anticipando cada aparición y desaparición. Sin perderlo de vista. No era que fuera más rápido que el body flicker de Zabuza. Era que su percepción y su procesamiento de la información eran tan superiores que la velocidad superlativa del mercenario, para él, se veía en cámara lenta. Tu juego es aburrido, Momochi, dijo Kazuhiko, su voz serena cortando el silbido del aire. ¿No tienes nada mejor que mostrarme? Era el golpe final al orgullo de Zabuza.
No solo estaba fallando, sino que ni siquiera lograba entretener a su verdugo. La sonrisa de Zabuza, oculta tras las vendas, era ahora real y cruel. Su danza de alta velocidad no era un ataque fallido. Porque lo que estaba haciendo Zabuza solo era una distracción. Cada aparición y desaparición, cada estela de niebla que dejaba, era un movimiento calculado. Solo estaba manteniendo ocupado a Kazuhiko, forzándolo a concentrar toda su atención, toda su percepción sobrehumana, en el cuerpo principal. Era un espectáculo de luces diseñado para cegar al guardián. Mientras el Kazuhiko original seguía con la mirada al Zabuza que se movía como un rayo, a orillas del puente, cerca de donde los genin protegían a un Kazuna paralizado por el miedo, el agua del charco más cercano comenzó a rizarse de forma antinatural. Porque un clon de agua estaba a punto de atacar a los genin. Se materializó en silencio, empuñando una réplica perfecta de la Kubikirich, lista para cegar a los aprendices desprevenidos en un solo y brutal barrido. El verdadero Zabuza nunca tuvo la intención de ganarle a Kazuhiko en un enfrentamiento directo. Solo estaba siendo la carnada. Su plan era tan simple como efectivo. Distrae al dios, mata a los niños y cumple el contrato. La victoria no se mediría por quien era más fuerte, sino por quien era más despiadado y estratégico. Y en ese juego, Zabuza acababa de mover su pieza maestra. El mundo se redujo a un instante de puro instinto. La silueta de agua empuñando la espada gigante se alzó ante ellos, y no hubo tiempo para pensar, solo para actuar. Pero Tsubasa reacciona rápido. Un paso firme la llevó directamente al camino del peligro. Y logra ponerse enfrente de sus compañeros y Kazuna, desenvainando su katana con un sonido metálico desesperado. Su hoja, que parecía tan pequeña contra la monstruosidad acuática, se interpuso como el único escudo disponible. ¡Corran! Grita Tsubasa, su voz no era un grito de miedo, sino una orden cargada de una determinación feroz. Sabía que su katana no podría detener ese golpe, pero quizás, solo quizás, podría comprarles un segundo. Un segundo para que Naruto, Tsumugi y Kazuna vivieran. Pero el clon no los dejaría escapar para nada. La figura de agua no mostró emoción. Era un instrumento de muerte puro. Ignorando por completo a Tsubasa, o quizás viéndola como el primer obstáculo a eliminar, levantó la Kubikirich de agua para un barrido horizontal que cortaría a la joven shinobi y a quienes estaban detrás de ella en un solo y devastador movimiento. El aire se llenó con el silbido de la cuchilla acuática acelerando. Tsubasa apretó la empuñadura de su katana, sus nudillos blancos, sus pies anclados en el suelo. No se rendiría. No retrocedería. En los ojos de Naruto y Tsumugi se mezclaron el horror, la gratitud y la rabia al ver a su compañera ofrecer su cuerpo como barrera. El momento de la verdad había llegado para el equipo 7, y el precio parecía estar a punto de pagarse en sangre. El tiempo pareció congelarse cuando la espada de agua se alzó sobre Tsubasa. Pero un grito, cargado de una rabia familiar, quebró el momento. «Oye, tú». Un kunai voló, no con la esperanza de dañar, sino como un insulto, clavándose inofensivamente en la cabeza de agua del clon. Gritó Naruto, plantándose con los puños apretados, su rostro una máscara de desafío. «Ven por mí, maldito cobarde». Rugó, golpeándose el pecho. ¿O le tienes miedo a un genin? Era una apuesta desesperada, un intento de redirigir la furia del enemigo hacia sí mismo. Una jugada temeraria que solo a un Uzumaki se le ocurriría. Y lo que no esperó Naruto, fue que el clon lo tomó en serio. La figura de agua giró su cabeza lentamente, sus ojos vacíos fijándose en el muchacho de rubio. Con un desinterés aterrador, dejó a Tsubasa y su katana, que de repente se sentía inútil, y comenzó a avanzar hacia Naruto, la Kubikirich de agua arrastrándose y goteando sobre las piedras. Naruto abrió los ojos. Su plan había funcionado, demasiado bien. Ahora tenía la atención completa de un asesino de nivel Chunin dirigiéndose directamente hacia él. «Naruto, corre», le gritó Tsumugi, la voz quebrada por el pánico. Pero era demasiado tarde para correr. El clon ya estaba sobre él, y la sombra de la cuchilla gigante lo envolvió por completo. El sacrificio de Tsubasa se había convertido en la sentencia de muerte de Naruto. Un suspiro de alivio apenas había escapado de sus labios. O eso pensaron. Del charco dejado por el primer clon, otra figura de agua se alzó silenciosamente, y esta vez, atrás de Tsumugi.
La arquera, con la mirada aún fija en donde había estado su objetivo, era completamente vulnerable. Tsumugi, agáchate. Gritó Naruto, su voz desgarrada por la urgencia. Tsumugi cerró los ojos, un acto de fe ciega en su compañero. Se lanzó hacia adelante, pero no era suficiente. La espada de agua ya descendía. No hubo tiempo para un plan elaborado, solo para una acción instintiva y brutal. Naruto no lanzó el kunai al clon. No habría llegado a tiempo. En un cálculo desgarrador, un kunai llegó a su pierna. ¡Ah! Un grito de dolor y sorpresa escapó de Tsumugi, haciendo que cayera al suelo de inmediato, justo cuando la hoja de agua cortaba el aire donde su cuello había estado un instante antes. La punta de la cuchilla rozó su espalda, desgarrando su ropa pero fallando el golpe mortal. Naruto la había salvado, pero teniendo que dañar la pierna de Tsumugi. El silencio que siguió fue pesado, cargado del costo de sus acciones. Tsumugi yacía en el suelo, apretando el mango del kunai clavado en su muslo, la respiración entrecortada. Naruto la miraba con una mezcla de alivio y horror por lo que había tenido que hacer. El clon de agua, fallado su ataque, se reformó para un nuevo intento. La victoria momentánea se había convertido en una retirada costosa. Ahora tenían a un compañero herido y el enemigo aún los acechaba. La paciencia de Kazuhiko, un recurso infinito que hasta entonces había parecido inagotable, se había agotado. Su mirada perdió el último vestigio de diversión. Ya me aburriste, Momochi, dijo Kazuhiko, su voz plana, como si estuviera anunciando un hecho meteorológico. Zabuza no entendió nada. ¿Aburrir? ¿En medio de su danza de alta velocidad? La arrogancia de ese hombre no tenía pero al siguiente minuto, sí. Un dolor profundo, como si sus huesos se estuvieran quebrando desde dentro, estalló en su brazo derecho. Luego en su costilla. Después en su pierna. Pudo sentirlo. Un crujido sordo y húmedo que resonó dentro de su propio cuerpo. Pudo sentir sus músculos romperse, desgarrándose sin que ninguna fuerza externa los hubiera tocado. ¿Qué carajo? Se preguntó el demonio, su mente negándose a aceptar lo que sucedía. Su cuerpo, entrenado para soportar un dolor inhumano, empezaba a fallar. Su velocidad se quebró, apareciendo de nuevo en el suelo, tambaleándose. Sus ojos, llenos de un horror primal, miraron a Kazuhiko. No había un sello de manos, ni un gesto amenazante. Solo quien mantenía su puño derecho cerrado, con una calma sobrenatural. Era él. No había duda. De alguna forma u otra, le estaba rompiendo los huesos a distancia, sin contacto, como si solo con la intención y la voluntad pudiera reescribir la integridad física de su oponente. Era un poder que no seguía las reglas del mundo shinobi. Era el poder de un dios aburrido que decidió que el juguete se había roto. Zabuza Momochi, el demonio del niebla, cayó de rodillas, escupiendo sangre. No había sido derrotado en combate. Había sido desmontado. Un solo pensamiento, frío y claro, atravesó el dolor y la confusión en la cabeza de Zabuza. Había perdido. No había espacio para el autoengaño. Se había enfrentado a ese monstruo y había sido aplastado sin ceremonia. La metáfora que él mismo había usado se volvió en su contra con cruel ironía. El gato le ganó al ratón. Parecía que así era. Él era el ratón, acorralado, con los huesos hechos añicos por un poder que no podía comprender. La derrota era total y humillante. Pero no sería ahora. Justo antes de que Kazuhiko pudiera hacer algo más, un golpe de gracia, un sello de confinamiento, Momochi solo observa a Kazuhiko. No con miedo, sino con una fría determinación renovada. Sus ojos transmitían un mensaje claro. Esto no ha terminado. Y entonces, su cuerpo se hace agua. No fue un simple clon que estalla. Fue una disolución completa, un abandono total de la forma física. Su esencia se fundió con la humedad del aire y los charcos del puente, desapareciendo sin dejar rastro, sin un solo sonido. Escapó del combate, pero no como un perdedor. Se retiró como un profesional que vive para pelear otro día. Como un demonio que, herido, regresa a las sombras a lamer sus heridas y replantear su estrategia. Había perdido el primer round, pero la pelea por el contrato, y ahora por su propio orgullo, acababa de comenzar. Kazuhiko quedó solo en el puente, su puño aún cerrado, mirando el lugar donde Zabuza había estado. Una leve sonrisa se dibujó en sus labios.
Al menos el ratón había sido interesante. En el bosque, lejos del puente, la quietud solo era rota por la respiración entrecortada y áspera de un hombre destrozado. Zabuza yacía tirado en el suelo, apoyado contra el tronco de un árbol gigante. Con todos sus huesos rotos, era un milagro que estuviera consciente. El dolor era una fogata viva en su interior, pero su orgullo permanecía intacto, ardiente en sus ojos. Parecía que él había perdido el primer encuentro. La evidencia física era innegable. Pero en su mente, no era una derrota, sino un reconocimiento. Había medido al enemigo y había sobrevivido para contarlo. Eso, en sí mismo, era una victoria tácita. Entonces, de los árboles baja Aku. Su llegada fue silenciosa como la caída de un pétalo. Se agachó junto a la figura demacrada de su maestro todo destrozado, su máscara ocultando cualquier expresión de preocupación o sorpresa. Parece que te divertiste mucho, Sensei, dice Aku, su voz era un susurro melodioso, cargado de una ironía sutil pero no malintencionada. Era la forma de Aku de mostrar preocupación. Zabuza emitió un gruñido que se convirtió en un acceso de tos. Escupió un coágulo de sangre al suelo. Así es, Aku. Parece que, me vencieron, admitió, cada palabra le costaba un esfuerzo monumental, pero no había rastro de autocompasión en su voz. Solo el reconocimiento frío de un hecho. Ese tipo, Kazuhiko Uzumaki, no es humano. Es un monstruo. Aku asintió lentamente, sus ojos analíticos escudriñando las heridas de Zabuza. No preguntó qué pasó. La evidencia era más elocuente que cualquier palabra. Entonces, dijo Aku, sacando rollos de vendas y hierbas medicinales, tendremos que ser más listos que el monstruo la próxima vez. La misión no había terminado. Solo se había vuelto mucho más interesante. El equipo 7 avanzaba, pero la atmósfera había cambiado por completo. Ya no había rastro de la falsa tranquilidad inicial. Ahora cada sombra entre los árboles parecía esconder una nueva amenaza. Tsumugi, apoyada en Tazuna y con el rostro pálido por el dolor y la pérdida de sangre, no podía guardar silencio. La adrenalina había bajado y la realidad de lo sucedido la golpeaba. Estuviste completamente loco. Le grita a Naruto, su voz entrecortada por el dolor y la frustración. Pudiste haberme atravesado una arteria. O fallar. Su pierna estaba sangrando mucho y tenía el kunai clavado hasta el fondo. Cada paso era una agonía, un recordatorio punzante del precio que habían pagado por sobrevivir. Tazuna, con el rostro lleno de culpa y preocupación, junto a Tsubasa, la ayudan a avanzar, formando una suerte de muleta humana. Tsubasa, por su parte, guardaba un silencio cargado. Su mirada iba de la herida de Tsumugi a la espalda de Naruto, consciente de que, a pesar de la brutalidad del acto, él les había salvado la vida a ambas. Naruto caminaba unos pasos por delante, con la mirada fija en el camino pero sin verlo realmente. No se volteaba para enfrentar el regaño de Tsumugi. Escuchaba cada palabra, y cada una le pesaba como una losa. Sabía que tenía razón, pero en ese momento de vida o muerte, no había visto otra opción. El kunai en la pierna de su compañera era un cargo de conciencia que llevaría consigo mucho tiempo. Tsumugi, guarda tus fuerzas, dijo finalmente la voz serena de Kazuhiko, quien caminaba a la par de Naruto sin inmutarse. El análisis de la misión puede esperar. Lo prioritario ahora es llegar a un lugar seguro y tratar esa herida. Lo hecho está. Sus palabras no eran un consuelo, sino una orden. El mensaje era claro. En el campo, las decisiones difíciles se toman y se viven con ellas. La lección, aunque dolorosa, ya estaba aprendida. La modesta pero acogedora casa de Tazuna era un santuario contra la pesadilla que acababan de vivir. Tsunami, la hija de Tazuna, esperaba la llegada de su padre con una ansiedad que tensaba cada uno de sus músculos, mirando por la ventana cada 2 segundos. Pero sus preocupaciones se esfumaron cuando, por fin, la puerta fue abierta y entró su padre, Tazuna. Sin embargo, el alivio duró un instante. La expresión en su rostro y la escena detrás de él lo decían todo. Tsunami, ven. Ahora. Trae los botiquines de emergencia. Gritó Tazuna, con una urgencia que hizo que el corazón de su hija se estremeciera. Sin perder un segundo, dejó entrar al equipo 7. La tensión y el agotamiento eran palpables. Naruto, con la mirada cargada, Kazuhiko, impasible, y griega. Acuéstala en el sofá.
ordenó Tazuna, señalando el mueble más cercano. Tsubasa obedeció y dejó a Tsumugi en el sofá con sumo cuidado, aunque un quejido de dolor escapó de los labios de la arquera. La mancha roja en su pierna se expandía de forma alarmante sobre la tela clara del sofá. En segundos, Tsunami regresó con los botiquines, sus ojos se llenaron de horror al ver la gravedad de la herida. El kunai seguía clavado, un testigo mudo de la ferocidad del combate. El salón de la casa se convirtió en una sala de emergencias improvisada. La misión de escolta había terminado. Ahora, la prioridad era salvar la pierna de Tsumugi. El ambiente en la sala era tenso, el olor a sangre y desinfectante llenaba el aire. La pregunta de Tsubasa resonó con la preocupación de todos. ¿Qué hacemos? ¿Cómo sacamos el kunai? Tsunami comenzó a limpiar la sangre alrededor de la herida con movimientos firmes y decididos, revelando el mangual del arma enterrado profundamente en el músculo. Su rostro, aunque serio, transmitía una calma profesional. Tranquilos, muchachos. Yo soy doctora, dijo su voz, un bálsamo de autoridad en medio del caos. Lo único que tienes que hacer, querida, es morder algo y aguantar el dolor. Tsumugi, al escuchar, abrió los ojos, encontrando la mirada resuelta de Tsunami. Asintió con la cabeza, apretando los dientes. Agarró con fuerza el brazo del sofá. Te lo voy a sacar en una, dijo Tsunami, preparándose. Su mano se cerró con firmeza alrededor del mango del kunai. 3, 2, ahora. Con un movimiento rápido y preciso, Tsunami jaló el kunai de la pierna de Tsumugi. Un sonido húmedo y sordo se escuchó, seguido de un grito ahogado de dolor que Tsumugi no pudo contener. La sangre brotó con más fuerza por un momento, pero las manos expertas de Tsunami ya estaban listas, aplicando presión directa y preparando las vendas y la medicina para detener la hemorragia y prevenir una infección. El kunai, ahora manchado de sangre, cayó al suelo con un sonido metálico siniestro. La parte más crítica había terminado. El esfuerzo y el shock fueron demasiado. Tsumugi no aguantó la presión y se desmayó, su cuerpo quedó lívido e inerte en el sofá. Por un momento, el pánico se apoderó de la sala. Gracias a Kazuhiko pudieron llevar a Tsumugi a un cuarto para que descanse, su figura serena y fuerte fue fundamental para moverla con cuidado y depositarla en una cama. Pero la calma fue breve. Tsunami pudo notar que le estaba levantando fiebre al tocar su frente. La herida, el estrés extremo y la pérdida de sangre estaban pasando factura. El peligro aún no había terminado. Ya todos en la sala. El silencio era pesado, cargado de culpa y adrenalina residual. Fue entonces cuando la profesional serena se transformó. Tsunami, enojada, grita. Su ira no era contra ellos, sino por ellos. Su voz, antes un bálsamo, ahora era un látigo de indignación maternal. El por qué dejaron a unos niños de 13 años venir a hacer cosas de grandes. Estalló, su mirada acusadora recorriendo a Tazuna y luego clavándose en Kazuhiko. Que todos en Konoha estaban locos. Miren a esa niña. Podría haber muerto. Esto no es un juego. Su grito resonó en la sala, haciendo que hasta Naruto bajara la mirada, confrontado por la cruda realidad de la situación. La verdad, expuesta por la rabia de una mujer que veía a niños convertidos en soldados, quedó flotando en el aire, imposible de ignorar. Tazuna tuvo que tranquilizar a su hija, colocando una mano firme pero gentil en su hombro mientras su voz temblaba ligeramente. Tsunami, cálmate, suplicó, consciente de la verdad que cargaban sus palabras. Pero en algo ella tenía razón. Su mirada, llena de una culpa profunda, se encontró con la de Kazuhiko, y luego con los rostros jóvenes de Naruto y Tsubasa. La verdad, dura e incómoda, no podía ser barrida bajo la alfombra. ¿Por qué mandar a hacer el trabajo de un hombre niños? Continuó Tazuna, su voz ahora más firme, cargada de un pesar que iba más allá de la misión fallida. Es una locura. Yo también tengo la culpa. Mi mentira los puso en este peligro. Pero verlo así, su mirada se dirigió hacia la habitación donde yacía Tsumugi, lo hace demasiado real. El silencio que siguió fue más elocuente que cualquier grito. La nobleza de la misión, salvar un pueblo, se empañaba ante la imagen de una adolescente con fiebre a causa de una herida de combate. La ética del mundo shinobi era puesta sobre la mesa, no por un filósofo, sino por el llanto de una hermana y el remordimiento de un anciano.
El silencio en la sala era pesado, cargado de las palabras de Tsunami y la culpa de Tazuna. La misión, la ética, el costo humano, todo se había mezclado en un nudo difícil de deshacer. Las cosas estaban a punto de ponerse peor. Afuera, en la niebla eterna del país de las olas, Zabuza y Kazuhiko tenían una cuenta pendiente. No era solo un contrato roto. Era un orgullo herido, huesos rotos y la humillación de una retirada forzada. Zabuza no era un hombre que olvidara, y Kazuhiko, ahora con su equipo lastimado, tenía un motivo personal para no perdonar. Y en medio de todo esto, el objetivo original persistía. Terminar el puente y poder dejar al país de las olas libre de Gato. Pero ese camino ahora parecía más peligroso que nunca. No solo había un tirano mercante y sus matones, sino también un demonio herido acechando en las sombras, esperando su momento para atacar de nuevo. El equipo 7 estaba herido, dividido y enfrentándose a las crudas realidades de su mundo. El primer round había terminado, pero la pelea principal apenas comenzaba. ¿Continuará?